Señores, hablando de educación, esta semana, el pasado jueves, concluyó la primera convocatoria de las pruebas nacionales. Educación anunció que las pruebas serán colocadas el 21, los resultados, 21 de julio. Nosotros vemos el periodo muy largo, especialmente en una época como ahora, donde se habla de inteligencia artificial y donde sé que educación tiene todos los mecanismos para agilizar ese proceso. Porque ¿qué pasa eso? Lo que pasa es que eso te da un margen muy breve, muy pequeño para los estudiantes que salen de bachillerato y quieren ir a la universidad. Le deja un estrecho margen para poder recoger la documentación necesaria y aplicar en una de cualquiera de las universidades del país. Algunas ya he visto incluso en los medios de comunicación que por competencia en otras, algunas de las privadas están proponiendo o están ofertando a los muchachos se inscriban con una certificación provisional y que luego completen el proceso. Yo recuerdo que la UAS lo hacía después de la pandemia, los años siguientes, los semestres siguientes, lo hicieron. No sé si ahora lo van a hacer. Pero yo creo que con el éxito, y eso hay que reconocerlo, porque cuando han sido un disparate, lo hemos dicho en este programa, pero la realidad es que este proceso de esta primera convocatoria fue exitosa. No se conocen quejas, no ha habido denuncia, los muchachos, usted conversa con ellos y todos están conformes, todo se hizo, se cumplieron los horarios, se cumplió con todo lo que se había programado, con la programación, con hora, fecha, no hubo nada, ni hubo inconveniente, las pruebas no llegaran a un sitio a tiempo, ni nada de eso. O sea, quienes las organizaron parece que saben de eso, no entendemos por qué los años anteriores fueron tan complicadas las pruebas nacionales. Pero ahí están. Y fue todo un éxito. Ahora, educación debe culminar con ese éxito, colocando los resultados a la mayor brevedad posible, de modo que los muchachos puedan incursionar en las carreras universitarias de su preferencia en el tiempo real, sin que tengan que perder un semestre. Mira lo que pasa. La deserción escolar y el abandono de carrera en el país, en el mundo entero, pasa de la siguiente manera. Cuando los muchachos salen del bachillerato y algunos deciden, no, yo voy a descansar y me voy a inscribir el próximo año, ese periodo de descanso los saca emocionalmente de lo que es la educación. Lo saca emocionalmente. Y luego ese año se convierte en otro, y algunos abandonan o no abandonan, ni siquiera inician la carrera. Eso mismo pasa con muchas personas que comienzan una carrera universitaria y luego por cualquier razón, puede ser incluso una razón en contra de su voluntad, tiene que hacer una pausa. Cuando hace una pausa, el estudiante en una carrera hace una pausa, es difícil que vuelva a integrarse porque perdió la motivación, perdió el interés emocional. O sea, usted pierde algunos hábitos sobre educación, algunos hábitos educativos que luego es un problema retomarlo. Por eso es importante que educación y las universidades creen un canal, un mecanismo para que los muchachos no se queden fuera del semestre siguiente, sino tengan la oportunidad de incursionar. Nosotros conocemos, son cientos de casos, y la deserción escolar se mantiene alta en el país y el abandono de carreras universitarias también se mantiene alto. Ojalá que tomen en cuenta estos elementos, y sé que pueden hacerlo porque tanto educación como las universidades tienen sociólogos y tienen psicólogos que periódicamente estudian estos fenómenos. De modo
que ojalá esto sí que se tome en cuenta para evitar que haya no una deserción, sino que muchos estudiantes queden fuera de las universidades por problema emocional provocado por la falta de coordinación. Esta semana, hubo muchos ruidos por las auditorías que colocó en los medios la Contraloría General de la República. Esto es un tema que hay que verlo con pinza, porque siendo el Contralor General de la República un subalterno del presidente Luis Abinader, no es verdad que se iba a atrever a publicar esas auditorías sin previa consulta con el jefe de Estado. El presidente Abinader luego lo admitió y dijo que sí, que él había autorizado que se publicara. Y uno a veces dice, pero oye, ¿cuál es la estrategia? Porque eso no es al azar. Estamos hablando de que estamos a 10 meses, 11 meses de las elecciones. Faltan 11 meses para las elecciones presidenciales y para las elecciones municipales faltan 8 meses. 8 meses para una y 11 meses para otra. Y entonces debe ser parte de una estrategia. Pudiera tener dos lecturas. Una, que el presidente haya permitido que la publiquen y los funcionarios que se vean de manera directa involucrados en esa auditoría con algunas irregularidades, entonces el presidente tiene la oportunidad de sacarlo, sustituirlo sin tener la presión del partido, porque ya hay un motivo para la destitución o para la sustitución. Yo hablo desde el punto de vista estratégico, porque desde el punto de vista de la ley, el presidente puede limpiar el gabinete hoy mismo que le dé la gana y designar un gabinete nuevo. Pues desde el punto de vista de la ley. Ahora, desde el punto de vista de la conveniencia política, entonces ya eso es otra cosa. Y la otra razón, el otro elemento pudiera ser que ninguna de esas auditorías conlleven irregularidades graves, sino que sean como pinceladas administrativas que se puedan resolver, pero que el presidente lo haga lo permitiera para meter miedo a los funcionarios. Ya había incluso que la propia presidencia dijo que los señalamientos que se le hicieron a la presidencia de la República, desde el punto de vista administrativo, ellos lo acogieron y ellos resolvieron esas irregularidades, acogieron esas sugerencias. El ministro administrativo también se refirió al tema y dijo que salieron unos cheques a reducir ahí. Y dijo, no, todos esos cheques se pagaron. Lo que a veces no se le pagaba directamente al propietario del cheque, porque este lo mandabas a buscar con un mensajero o con una persona, pudiera ser un mensajero o con una persona autorizada, debidamente autorizada. Paliza lo aclaró rápido, antes de que eso se le convirtiera en un ruido mayor. Ahora, ¿por qué la Contraloría que hace y que publica esas auditorías y no la Cámara de Cuentas? El gobierno ha perdido la confianza en la Cámara de Cuentas y por eso permite que sea la Contraloría, pero además las auditorías hacia la Contraloría son más manejables para el gobierno porque lo hacen los subalternos. En el caso de la Cámara de Cuentas es un órgano independiente del Poder Ejecutivo que lo escoge el Senado. Pero también el problema en la Cámara de Cuentas está sometido a un proceso de cuestionamiento. Y ahí vimos el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, decir que en la Cámara de Cuentas algunas auditorías se escondían. O sea, algunas auditorías presentaban irregularidades que los miembros no querían que se revelaran
entonces la escondían. Eso es grave, eso es un delito penal incluso. ¿Por qué? Porque eso es proteger acciones indebidas. Eso sería proteger acciones de corrupción. O sea, si hay una acción corrupta y usted protege esa acción corrupta, entonces usted entra desde el punto de vista de la ley en lo que es la complicidad. Los partidos de oposición, especialmente el PLD y la Fuerza del Pueblo, han planteado o han denunciado que desde el PRM, desde el gobierno, se pretende destituir a todos los miembros de la Cámara de Cuentas para luego agenciarse un órgano de vigilancia tan importante como ese, hacerlo a la medida de la dirección del PRM. Esa es la denuncia, pero eso también aquí ha sido una constante. Siempre que el Poder Ejecutivo tiene mayoría en el Senado, escogen una Cámara de Cuentas, que es una Cámara de Cuentas que lo lleve el suave, para no usar una expresión diciendo una Cámara de Cuentas manejable. Pudiera ser también una expresión, una Cámara de Cuentas manejable. El asunto es, señores, y otra cosa que no entendemos, si esta Cámara de Cuentas fue escogida por un periodo que se venció en abril, según algunos analistas, entonces no es necesario someterlos a un juicio político. Solamente hay que sustituirlo. Esa pudiera ser una opción, en caso de que sea cierto esa opinión. Lo otro es que todo lo que se ha dicho ya sobre la Cámara de Cuentas, nosotros en este programa creemos que lo más conveniente para el país es sustituirlo a todos y crear y formar una nueva Cámara de Cuentas, pero que no se forme al vapor, sino que sea el resultado de un consenso con diferentes sectores de la sociedad, de modo que no se incluya a políticos como parte de ese órgano, que es un órgano de vigilancia, un órgano de supervisión de lo que son las inversiones en el Estado y lo que es el manejo del dinero a través de los ministerios, del dinero de los impuestos de los contribuyentes. Debe ser una Cámara de Cuentas ajena a los políticos. Debe ser una Cámara de Cuentas del resultado del consenso de una parte de la sociedad, claro está, pero muchos sectores, muchas organizaciones no partidistas como Participación Ciudadana, Finjus, pudieran participar, colegio de abogados, el colegio de periodistas, pudieran participar en ese consenso, integrar a las iglesias evangélicas, a la iglesia católica, a través de las organizaciones, las federaciones o de las asociaciones que tienen, para que sean, aunque el Senado, el órgano que le corresponde, pero que sí no se vea o que no sea atraído por los moños una serie de dirigentes políticos para colocarlos ahí, sino que sean gente que ya se haya demostrado en la sociedad que tengan pulcritud, capacidad, tolerancia y carácter para enfrentar la situación que sea. Pero si usted saca la mitad de los miembros de la Cámara de Cuentas y lo sustituye y deja otra parte, va a seguir el mismo conflicto. Va a seguir el mismo conflicto. Además, ya no será una solución general, sino será una solución particular que pudiera beneficiar a tal o cual sector político. Cuando hay conflictos de este tipo, lo más importante, lo único que puede salvarlo es sustituirlo a todos y colocar cara nueva. Ya una vez se hizo
Una vez se hizo con un conflicto interno a la Cámara de Cuentas. Entonces, ahora la circunstancia amerita que esa acción del pasado vuelva y se repita por la salud del sector público y por la salud de la transparencia a la que aspiramos todos los dominicanos. Amigos televidentes, no hay tiempo para más y será el próximo sábado a las 11 de la mañana cuando estemos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural, aquí en Televisión. Sábado 11 de la mañana, no se pierdan.